todos. ¿Se me escucha correctamente? Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Por fin estamos juntos en esta clase tan esperada. Hoy vamos a hablar sobre los principios del derecho ambiental. Vamos a ver que hay vastos principios del derecho ambiental que tienen una fuente internacional, pero también otros que hemos cogido dentro del ámbito de la Ley General del Ambiente y que pues vamos a conocer hoy justamente. Tenemos una presentación. Vamos a ir manejando esta presentación en específico. Ahí está mi nombre, ya me han presentado, Principios del Derecho Ambiental. Y pues tenemos un índice o la llamada agenda que vamos a tocar. Introducción al derecho ambiental, porque hablamos hoy en día más que nunca del derecho ambiental como una rama que es innovadora, una rama que tiene muchas potencialidades y nos preguntamos muchas veces ¿por qué? ¿Por qué ello está hoy en boga cuando hablamos también de problemáticas como el cambio climático y de nosotros como país siendo parte de muchos convenios a nivel internacional que ven estas problemáticas transfronterizas? Vamos a tomar un poco de detalle ahora mismo. Luego, principios del derecho ambiental. Algunos vamos a desarrollarlos aquí, otros los vamos a comentar que son de índole un poco internacional y que también tienen mucho fundamento respecto a los criterios y a ciertos vacíos legales. Cuando estos se encuentran, pues recurrimos a los principios porque son estas directrices que nos van a solventar, ¿no? Todas las disposiciones, todas las acciones que queramos tomar en torno a nuestra tutela de derechos en el ámbito ambiental. Luego tenemos casos relevantes en el Perú que yo de alguna u otra manera he querido un poco aterrizarlos a todo el ámbito de la conflictividad social, porque aunque no lo crean, muchos de los casos emblemáticos que hemos visto en el ámbito de la conflictividad a nivel país tienen mucho que ver con no acudir en específico respecto a todo lo que involucra cada uno de estos principios, ¿no? Que es lo que se puede ver respecto al principio quizás preventivo, donde tenemos como ejemplo el estudio de impacto ambiental, muy cuestionado en muchos casos relevantes a nivel de conflictividad socioambiental, y otros más que vamos a conocer también de acuerdo al desarrollo de la agenda. Luego tenemos las debidas conclusiones y pues pasaremos a una ronda de preguntas, como siempre se da en este tipo de sesiones que brinda LP Derecho. Continuamos. En principio, introducción al derecho ambiental. Un poquito, ¿por qué hablamos hoy en día del derecho ambiental, no? El derecho ambiental es un conjunto de normas y principios, que los vamos a conocer ahora, que regulan la protección, conservación y restauración del medio ambiente. Qué importante conocer este ámbito de definición. ¿Por qué? Porque lo que queremos regular es la conducta transgresora del ser humano respecto a su entorno, ¿no? Hoy en día, desde la Conferencia de Estocolmo en específico, desde 1972, se habla de que el origen de la afectación ambiental es un origen antropogénico. Significa que es un origen que viene del hombre, ¿no? El hombre acciona en su entorno de una manera negativa y significativa. Entonces, lo que queremos regular es este tipo de conductas, disuadirlas obviamente, y para eso nos basamos pues en este conjunto de normas y principios. Luego tenemos también que la importancia del derecho ambiental radica en su papel de garantizar un medio ambiente sano y equilibrado para las generaciones presentes y futuras. Esto me da un marco totalmente transgeneracional, que significa que nosotros podemos ver el derecho ambiental no solamente para acudir hoy en día nuestra realidad respecto a todos los problemas ambientales que tenemos en nuestro entorno en esta generación, sino también a trabajar en pro de esas futuras generaciones y de esa sostenibilidad de los recursos que se necesita para seguir subsistiendo como seres humanos en esta tierra, ¿no? Y tenemos pues que garantizamos que tenemos la necesidad de garantizar ese ambiente sano y equilibrado. Bueno, ello establecido en la Constitución en el artículo 2, inciso 22.
Tenemos también, en Perú, el derecho ambiental ha evolucionado en respuesta a los crecientes desafíos y conflictos socioambientales. Y aquí va el ámbito que en realidad corrobora pues que de alguna manera tenemos aspectos de conflictividad socioambiental que están directamente relacionados con este ámbito normativo y de principios que regulan esta nueva rama del derecho, que es el derecho ambiental. Entonces, ciertamente, cada vez existen mayores desafíos, el cambio climático es uno de ellos, y también existe mayor conflictividad porque hay escasez de recursos, hay pérdida de capital natural, los servicios ecosistémicos están siendo cada vez más escasos, y entonces ello genera pues que la ciudadanía, las comunidades y demás quieran proteger estos recursos y no quieran necesariamente actividad extractiva quizás en sus zonas. Porque, valgan verdades, ustedes y yo sabemos que muchos de los conflictos socioambientales se dan en entornos donde se desarrolla actividad extractiva, ¿no? Y mucho se alega respecto a estos tipos de impactos negativos a nivel ambiental que se dan en ese entorno cuando llega una actividad y que no permite pues que las comunidades puedan gozar de agua limpia, el acceso al agua también ciertamente, de una calidad de aire apropiada, de un suelo fértil y demás aspectos. Seguimos. ¿Qué son los principios? ¿No? Esta es una concepción de López Ramos, pero en realidad hay diversos autores que hablan de los principios como directrices, hablan de los principios como estas consideraciones, como estas guías, como a los que recurrimos nosotros los abogados muchas veces, ¿no? Respecto a estos vacíos legales o a estas interpretaciones ambiguas, ¿no? Que se pueden dar, y entonces recurrimos a los principios para poder sustentar nuestro debido derecho. Entonces, son muy importantes dentro de nuestro marco jurídico y de hecho hoy vamos a conocer cuáles son estos que determinamos a nivel del derecho ambiental. Tenemos entonces que hay, ¿no? Ciertamente digamos, estos aspectos de nivel internacional y nacional que son el fundamento de dónde nace pues estas políticas y estas regulaciones que poco a poco vienen siendo más dinámicas y vienen amparando la evolución normativa que tenemos a nivel también nacional, ¿no? Tenemos a nivel internacional la Declaración de Río de 1992, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 también. Y a nivel nacional, pues tenemos la Ley General del Ambiente del 2005, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental del 2004 y el reglamento de la Ley del Sistema Nacional también de Evaluación e Impacto Ambiental en el 2009 y otras herramientas, ¿no? A nivel normativo que sustentan pues la regulación que poco a poco va siendo más dinámica y va haciéndole frente a todas las problemáticas que van surgiendo, ¿no? Una de las características esenciales del derecho ambiental es que es totalmente dinámico, que evoluciona de acuerdo a nosotros también, cómo vamos evolucionando y haciendo frente a diversas problemáticas como las que ya mencionaba, que también son el sustento de estos conflictos socioambientales. Tenemos pues que en la Ley General del Ambiente encontramos principios que se establecen, ¿no? Además de las normas básicas, y tiene la finalidad en específico de asegurar el efectivo ejercicio del derecho a este ambiente sano, a este ambiente equilibrado, para el adecuado pleno desarrollo de la vida, ¿no? Para vivir en un ambiente que nos permita también tener dentro de ese marco la debida sostenibilidad respecto a nuestros recursos, asegurar el cumplimiento y deber de contribuir a esta efectiva gestión ambiental que deviene de esta política ambiental establecida en la Ley General del Ambiente y de proteger el ambiente. Nosotros tenemos una dualidad aquí, una doble dimensión. Tenemos tanto este derecho que a nivel constitucional se nos debe garantizar, pero también tenemos pues el deber,
¿no? El deber de acudir a dicha protección, el deber de poder también conservar, ¿no? Nuestro entorno, de actuar con la debida diligencia y de no tener una conducta transgresora sobre el medio. Y pues el objetivo definitivamente es mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. Mejorar la calidad de vida, directamente los aspectos ambientales están relacionados con la protección a la salud, ¿no? Nosotros, al proteger nuestro entorno, también protegemos nuestra salud y también estamos trabajando en pro a mejorar nuestra calidad de vida y a la sostenibilidad de los diversos recursos que encontramos en nuestro medio. Nosotros como país, el Perú es el tercer país en el mundo más vulnerable frente a problemas como el cambio climático, ¿no? Entonces, de hecho, somos muy vulnerables porque tenemos mucha diversidad, ¿no? Y eso implica que también hagamos frente de una manera sostenida a todo lo que puede devenir respecto a los diversos impactos, ¿no? A los ecosistemas frágiles, a la diversidad biológica que tenemos. Eso nos hace absolutamente muy ricos, pero a la vez más vulnerables a problemáticas mundiales como esta denominada cambio climático. Tenemos pues, dentro de uno de los principios que están establecidos en nuestra Ley General del Ambiente, tenemos el principio de sostenibilidad, que en definición nos indica lo siguiente. La gestión del ambiente se encuentra en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos. Esto en todos los niveles de gobierno, de desarrollo a nivel nacional, regional y local, así como la satisfacción de las necesidades actuales y de las futuras generaciones. Entonces aquí encontramos dos aspectos principales. En principio, la sostenibilidad quiere decir que nosotros debemos de tener en cuenta tanto los aspectos económicos, sociales y ambientales, pero estos aspectos deben ser tomados en cuenta no solamente para la satisfacción de las generaciones presentes, ¿no? Sino también de las generaciones futuras. Entonces aquí también se ve nuevamente la característica transgeneracional que existe dentro del derecho ambiental. Luego tenemos pues ciertamente el principio de prevención. Un principio del que se habla mucho, en realidad es uno de los principales dentro de los establecidos en la Ley General del Ambiente, el principio de prevención y el de precaución. Ya vamos a ver por qué, ¿no? La gestión ambiental tiene como objetivo prioritario prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptarán las medidas de mitigación, recuperación, restauración o, si fuera posible, una eventual compensación, ¿no? En lo que corresponda. Entonces, dentro de este principio tenemos un ejemplo muy específico que es el que se determina a través del estudio de impacto ambiental, ¿no? Como sabemos, nosotros tenemos diversos instrumentos, ¿no? Instrumentos ambientales, y propiamente uno de los principales es el estudio de impacto ambiental, que lo que busca es prevenir, ¿no? Y para ello busca que se midan los diversos impactos que se pueden provocar de acuerdo a la magnitud del proyecto que se vaya a realizar en una determinada zona. Entonces, de hecho, busca mapear, ¿no? Aspectos biológicos, físicos, sociales, con las diversas ligas de base, ¿no? Esa es la herramienta que se necesita para incluirla en el estudio de impacto ambiental y para que pues, se puedan tomar las acciones pertinentes para hacerle frente, ¿no? a todos los aspectos referidos a los impactos y la mitigación del mismo. Tenemos pues aquí un ejemplo en específico. La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo presentó un informe, Nuestro Futuro Común, ¿no? El informe de Brundtland, el informe de Brundtland de 1987, es donde se empieza a hablar de sostenibilidad en sí,
¿no? Y pues tenemos como base este informe que se dio a través de un estudio donde indica pues que se tienen que satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias. Por ejemplo, tenemos los tiempos de veda. Nosotros, ¿no? Ustedes han podido quizás muchas veces escuchar de la veda, de que en un tiempo se puede comer conchas negras, por ejemplo, o en otro tiempo se puede comer camarones, pero hay un tiempo en el que no legalmente se establece esta veda para que estos seres puedan, pues, seguir reproduciéndose, seguir creciendo a un tamaño considerable y de ahí nosotros podamos, pues, comerlos, ciertamente satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Después de que ya tengan un tamaño y prudencial que se establece en un marco normativo específico, ¿no? Entonces, el respeto, por ejemplo, a las vedas hace que nosotros podamos sostener, ¿no? Nuestros diversos recursos, no solamente por tener miedo a una sanción en específico que implique digamos, la ley que se establezca, debemos de respetar las vedas, sino por una consideración a cubrir nuestras necesidades presentes, sí, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces aquí habría un ejemplo muy prudente para poder hablar de sostenibilidad y de cómo nosotros podemos coadyuvar a que esta sostenibilidad exista respecto a los diversos recursos. Tenemos que en el Perú la sostenibilidad se promueve a través de las políticas de conservación, de manejo de áreas protegidas y regulación de actividades extractivas. Entonces, la conservación va justamente en la línea del ejemplo que les acabo de indicar. Ahora, el principio de prevención del que les hablaba hace un momento supone resguardar los bienes ambientales de cualquier peligro que pueda afectar su existencia. Tenemos, por ejemplo, establecer una zona reservada, declarar las vedas, también entra dentro de este ámbito de prevención, la suspensión de operaciones, ¿no? Si no se han mapeado bien los impactos y de repente están sugiriéndose aspectos de impacto significativo que puedan de alguna u otra manera ser irreversibles, entonces se puede generar pues, ¿no? Una suspensión de operaciones. En el Perú, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento clave para la aplicación de este principio, tal y como lo decía. Tenemos diversos instrumentos, pero en específico la evaluación de impacto ambiental es un instrumento preventivo que puede ejemplificar muy bien lo que es el principio de prevención. Luego tenemos el principio precautorio. Hemos pasado recién por una pandemia y quizás no nos hemos puesto a pensar en ningún momento de cómo se generaban, pues, o cómo podían quizás quitarnos nuestra libertad a tránsito y hasta renegábamos muchas veces, ¿no? De repente en nuestras casas diciendo cómo es posible, porque no hay certeza científica de qué es lo que provoca que se propague el virus. Entonces, ¿cómo pueden darme pues esta disposición de estar en casa y de guardar cuarentena? Pues esto tiene que ver con el principio precautorio, en donde este principio en específico tiene que tener dos características. No tiene que existir certeza, ¿no? Científica, pero sí eso no amerita que se tomen las acciones pertinentes. ¿Por qué? Porque el daño que se podría dar sería un daño totalmente grave e irreversible. Entonces, como definición, tenemos en el principio precautorio, cuando hay indicios razonables de peligro, de daño grave o irreversible al ambiente o a través de este a la salud, como fue el caso de la pandemia, la ausencia de certeza científica no debe utilizarse como razón para no adoptar las medidas, ¿no? Pertinentes o postergar la ejecución de estas medidas que fueran eficaces o destinadas a evitar o reducir tal peligro, ¿no? Entonces, no tenemos una certeza, ciertamente, pero existen indicios y pues este daño, al ser grave o irreversible, va a generar que
se tomen acciones, y esto también nos ejemplifica muy bien el aspecto de los transgénicos, ¿no? Y los cambios normativos que han habido respecto a ello, ¿no? A que no se tenía específicamente certeza de los impactos por el consumo, pero se toman pues medidas que van en la línea del principio precautorio y se modifican las normas que tienen que modificarse para poder hacerle frente a este tipo de dudas o falta de certeza científica que podrían provocar un daño irreversible, ¿no?, al entorno o a la salud. Y los costos son razonablemente considerados en todos los posibles escenarios que se plantee el análisis científico disponible. Entonces, a falta de certeza científica, no necesariamente tengo que dejar de accionar, y menos aún porque esta falta de certeza científica no puede limitarme cuando existe un peligro a un grave daño, ¿no?, que sea irreversible en este caso, y que pues de alguna otra manera el impacto sea aún mayor. Tenemos que las medidas deben adecuarse a los cambios en el conocimiento científico. El conocimiento científico ayuda mucho a la evolución. Este aspecto de desarrollo de la rama ambiental en específico tiene mucho de técnico y de legal. Entonces nosotros nos basamos mucho en ese conocimiento científico para evolucionar a nivel normativo también. Que se vayan produciendo o con posterioridad a su adopción, la autoridad que invoca el principio precautorio es responsable de las consecuencias de su aplicación. Este principio también lo tenemos en la Ley General del Ambiente, pero es establecido a nivel también internacional. Y aquí pues el ejemplo, los aspectos que ya he podido un poco comentarles, ¿no?, sobre esta falta de certeza científica absoluta, este daño irreversible, y pues aquí tenemos que el principio de precaución ha sido invocado en casos relacionados también con la protección de la biodiversidad, de las áreas naturales protegidas y la gestión de sustancias químicas peligrosas, aparte de los transgénicos que también ya les había comentado. Internalización de costos, principio de internalización de costos o contaminador pagador. ¿Qué significa internalizar nuestros costos? Yo siempre cuando hablo con mis alumnos y quiero un poquito que ellos entren en contexto de esta internalización de costos, como digo, es uno de los principios más importantes para mí respecto a los que están dentro del ámbito del derecho ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como ciudadanos de a pie tenemos quizás un parque automotor no adecuado que impacta nuestra calidad de aire. Se dice que Abancay, por ejemplo, es la vía más contaminada de todo Lima. Y de hecho esa contaminación se debe al parque automotor que transita diariamente por ahí. Entonces, esa calidad de aire, al ser afectada, directamente afecta a la salud de los ciudadanos que transitamos también por ahí. Ustedes, de hecho, han tenido la oportunidad de transitar por ahí y seguramente no han podido percibir, o quizás sí lo han hecho por algún conocimiento previo, de la calidad de aire tan contaminada que hay en esa zona. Bueno, pues los que tienen ese parque automotor no adecuado no están internalizando costos. ¿Por qué? Porque quien los está asumiendo es el Estado, a través de la salud pública, a través de la atención que le brinda a los ciudadanos que se enferman por diversos aspectos respiratorios, ¿no?, que directamente van relacionados a su salud y a esa mala calidad de aire que está en su entorno, porque ellos pues lastimosamente tienen que trabajar de una manera permanente ahí o transitar por esa zona. Entonces, nosotros como ciudadanos no estamos internalizando los costos porque no estamos asumiendo. El Estado es quien está asumiendo a través de los servicios de salud pública todas las afectaciones respiratorias que podamos tener hacia los ciudadanos por ese tipo de acciones de las cuales no somos conscientes y que sin embargo sí perjudican a nuestro entorno. Un poquito haciendo un paréntesis con este ejemplo para poder comentarles sobre la definición del principio de internalización de costos contaminador-pagador. Tenemos toda persona natural o jurídica, ojo, natural o jurídica. Nosotros somos personas naturales, también podemos ser parte de una persona jurídica, pública o privada.
nos corresponde a todos, ¿no? La función pública, los privados, las empresas, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente, el costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación relacionados a esta protección, ¿no? Esta protección sobre los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos impactos. Entonces tenemos pues que este principio en realidad es uno de los principios más relevantes, ¿no? Respecto al ámbito de asumir nosotros los costos, ya sea como persona natural o persona jurídica, sobre todos los impactos que venimos realizando. Ahora tenemos otro principio de responsabilidad ambiental. El causante de la degradación al ambiente está obligado a adoptar medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda, o cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan surgir en el ámbito administrativo, civil o penal que hubiera lugar. Porque sabemos que muchas veces respecto a las ramas que también son relacionadas a la rama del derecho ambiental, tenemos pues de hecho de cabeza el derecho administrativo, el derecho civil cuando hablamos de daños en específico y las indemnizaciones que se puedan dar en ese ámbito, y penal, ¿no? De delitos ambientales establecidos en nuestro Código Penal también. Entonces, sin perjuicio de ello, se debe de generar pues esta debida, ¿no?, adopción de medidas de restauración, rehabilitación o reparación. Aquí tenemos un poco los ejemplos, ¿ya? Sobre el principio de internalización de costos, el denominado principio contaminador-pagador, se encuentra entendido como el pago por la contaminación que realizamos, o a veces mal interpretado por las empresas también, ¿no? Era un poquito como que también juzgado este principio, ¿no? Decían, entonces si yo tengo para asumir los costos sobre las sanciones que se me impongan, ¿no?, por contaminar, entonces estoy bien. No es que el derecho ambiental trabaja en la línea de poder disuadir esta conducta transgresora al ambiente. Entonces era un poquito como que cuestionado, pero tenemos que actualmente se denomina el principio de internalización de costos, lo cual involucra que la gente internalice los costos de los potenciales daños al ambiente en el proceso de producción. Entonces no es que, digamos, necesariamente genere un impacto ya la actividad, sino antes de generar la actividad vayamos estructurando una línea que quizás implique mayores costos, pero mayor beneficio y menores impactos al ambiente, ¿no? Entonces así internalizamos también nuestros costos. Tenemos pues por eso que aquí vemos esta variable del antes y después, ¿no? Dos partes respecto a esta internalización de costos. Se busca que la gente, no necesariamente contaminador o depredador, incorpore en su estructura de producción los costos que sean necesarios. Entonces, si hablamos del antes de la contaminación, estaríamos hablando del ámbito preventivo y de vigilancia que se puedan generar a los procesos, a la inserción de tecnología más limpia o más de acorde con el ambiente, que sea más amigable, ¿no? Y después ya en un ámbito de restauración, rehabilitación, la reparación y o compensación que se tenga que dar. Y sobre la responsabilidad ambiental se establece que el causante de algún daño, o sea, aquí no hay un antes, aquí ya se causó el daño ambiental, se encuentra en la obligación de adoptar por ello solamente estas medidas. Puede ser la restauración, la rehabilitación, la reparación, y en la Ley General del Ambiente y otras normas se establecen pues algunos mecanismos de fiscalización y sanción para los responsables de daños ambientales. Tenemos los procedimientos
administrativos sancionadores, ¿no? Muy conocidos a nivel del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, pero también hay otras entidades que tienen esa facultad de los denominados PAS, de iniciar los denominados procedimientos administrativos sancionadores y pues hacer que surja, ¿no?, esta sanción pertinente ya cuando exista este daño. Entonces, a nivel de internalización hay un antes y puede haber también un después, pero a nivel de responsabilidad ambiental ya se generó el daño y se tiene que accionar en pro de restaurar, rehabilitar o reparar. Tenemos el principio de equidad. Bueno, este principio en realidad tiene que ver con las diversas políticas que poco a poco se vienen implementando para que se pueda reducir el ámbito de las inequidades sociales, el ámbito de las inequidades económicas, la reducción también de la pobreza, ¿no? Es como uno de los fundamentos. Y para esto, pues, el Estado adopta, ¿no?, políticas o programas que tengan una debida coherencia respecto a estas medidas de carácter temporal dirigidas a corregir este tipo de situaciones, ¿no?, de diversos grupos que se puedan, pues, generar sobre las debidas inequidades que muchas veces existen, ¿no? Lo que se busca es generar la mayor equidad posible en el ámbito de los aspectos tanto ambientales, sociales y económicos, y hacerle frente, pues, con la reducción, en específico, la disminución de la pobreza, ¿no? Tenemos el principio de gobernanza ambiental, la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información en todos los niveles de gobierno, con la debida participación efectiva de la ciudadanía también, ¿no?, y de los sectores públicos y privados en la toma de decisiones, relacionado con el derecho a la participación, a la gestión ambiental y el acceso a la información que todos los ciudadanos tenemos. De hecho, el principio de gobernanza ambiental es uno de los principales, ¿no?, cuestionados sobre lo que hoy en día hace que tengamos tanta conflictividad a nivel ambiental, ¿no? Ya sabemos que tenemos la descentralización de diversas competencias y sabemos que ese ámbito ambiental se maneja en todos los niveles de gobierno y por ende, pues, tanto las políticas, instituciones, normas y procedimientos también deben estar a cargo de personas totalmente adecuadas y capaces para hacerle frente, ¿no?, para hacer la cabeza dentro de la idoneidad que puedan tener cada una de estas políticas y así tener una mayor institucionalidad, una mayor gobernanza ambiental y una mayor participación ciudadana que sea totalmente vigilante, ¿no? Es algo que se ha cuestionado mucho en aspectos referidos a la conflictividad, a los casos más emblemáticos, pero también es algo que hemos visto que de alguna u otra manera ha tenido ciertas falencias. En el caso que el año pasado suscitó lastimosamente en nuestro litoral peruano, ¿no?, en Ventanilla en específico, con el derrame de petróleo que se dio, ¿no?, de una manera denominada, pues, tragedia ambiental, ciertamente, ¿no? Entonces, la falta de acción, la falta de instituciones o de cabezas idóneas, quizás que sea una acción oportuna, porque es como que la justicia que llega tarde es como si no llegara. Ciertamente, en esos aspectos no es de excepción, ¿no? Tenemos que accionar de una manera coordinada a nivel interinstitucional, porque estamos hablando de una materia que tiene, pues, este carácter multisectorial. Muchos sectores, por no decir todos, están involucrados con el desempeño de todo lo que involucra también el derecho ambiental y ciertamente debemos de tener acciones que sean más pertinentes al tiempo de suscitada cualquier tipo de tragedia como la que lastimosamente nos tocó vivir. El principio de equidad, ya con ejemplos, este principio, pues, se refleja en las políticas de conservación a la biodiversidad, el cambio climático también, ¿no? Cuando hablamos de que el cambio climático tiene esta relación con los objetivos de desarrollo sostenible,
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde también se ve la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos. Entonces también tenemos incidencia en este principio respecto al ámbito de tener en cuenta los aspectos de género también, ¿no? De empoderar mucho más a las mujeres, a que sean mujeres que estén dentro del marco de toma de decisiones en todo lo que involucra los aspectos ambientales y la protección de ecosistemas frágiles, ¿no? Obviamente, al cuidar nuestros recursos, al conservarlos, al conservar esta biodiversidad que tenemos tan rica y ciertamente estos diversos ecosistemas, reducimos la pobreza, hacemos que lastimosamente los más pobres son los mayormente impactados por las problemáticas ambientales que se presentan a todo nivel. Entonces, poder hacerle frente a este principio de equidad definitivamente implica que conservemos, implica que protejamos nuestros diversos recursos e implica que tomemos acciones pertinentes frente a problemáticas como el cambio climático y que cumplamos o hagamos lo posible para cumplir a través de las diversas políticas o programas también estructurados en todos niveles de gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible que los tenemos de acá al 2030. Y en la gobernanza ambiental, pues, establecemos ciertamente el diseño y la aplicación de políticas públicas ambientales, ¿no? Que se rigen por el principio de gobernanza ambiental y que se conducen en el ámbito de la organización de estas políticas, instituciones, normas, diversos procedimientos. Tenemos que mucho conversar a nivel instituciones, ¿no? Una de las falencias que se ha visto en esta problemática que les comenté, ¿no? De este derrame, esta tragedia ambiental, es que no se había conversado ciertamente sobre los instrumentos que tenían que accionarse en el momento, ¿no? Como los planes de contingencia. Entonces, teníamos a nivel entidades diversos instrumentos aprobados. Al momento el administrado no sabía específicamente cuál accionar y habían varios vacíos en específico y normas dispersas que tenían que tomarse en cuenta, ¿no? Para estar debidamente estructurados. Entonces, coordinar y saber que estos aspectos ambientales involucran mucho, que diversos sectores nos podamos sentar para hacerle frente a una problemática, es muy importante. Para poder también estructurar las debidas herramientas y que se genere la debida información, ¿no? Que esta información sea transparente y oportuna para todos los ciudadanos también de a pie, que si bien quizás no podamos entender muchos aspectos técnicos, podemos pues entender de una manera más sencilla, ¿no? Los alcances que ellos vienen desarrollando en pro de la conservación, en pro de la protección de este derecho constitucional que es vivir en un ambiente sano y equilibrado. De manera tal que sea posible esta participación efectiva, integrada de la ciudadanía, la vigilancia, tanto de los actores públicos y privados también, y esta toma de decisiones y manejo de conflictos y la construcción de los diversos consensos. Entonces, si nos sentamos, si podemos generar la menor dispersión de normas, si podemos hacerle frente a nivel de los diversos sectores involucrados a problemáticas diversas o a todas las demandas que puedan existir a nivel de todos los conflictos socioambientales que tenemos hoy en día, creo que estaríamos en la línea de una gobernanza ambiental cada vez más idónea, ¿no? Y también, obviamente, para ello necesitamos que las cabezas sean los mejores entendidos para llevar a cabo pues esta gestión de vida y poder tener, obviamente, los mejores resultados, ¿no? Aquí algunos casos de La Oroya, Bagua, Conga y Tía María, ¿no? Casos que en realidad, más allá de los ejemplos que hemos visto, que hemos podido observar en cada uno de los principios, como especialista en temas de negociación y resolución de conflictos y académica en ello,
Es muy importante de alguna otra manera analizar cómo lo establecido a nivel normativo, a nivel de políticas, puede de alguna manera estar fallando, ¿no? Para poder llegar a esto que lastimosamente nos afecta a todos, ¿no? Problemáticas como las vistas en Bagua, en Conga, ¿no? Por el recurso hídrico y por toda la mala información generada respecto al proyecto, ¿no? También en Tía María, que hasta ahora está ciertamente entrampado en Arequipa, y en La Oroya, ¿no? Que tiene ya problemas obviamente de ser un lugar súper contaminado, pero más allá de ello también problemas de estructuración a nivel, digamos, corporativo y demás aspectos que hacen que de alguna otra manera se entrampen otras decisiones que se puedan tomar, me hacen poder internalizar que es necesario, ¿no? Tomar en cuenta las afectaciones que se pueden generar a lo que en esencia debe ser, ¿no? El fundamento de toda la normativa a nivel ambiental que tenemos y de la cual es parte, obviamente, estos principios, ¿no? O son parte de estos principios establecidos en la Ley General del Ambiente. Entonces, de hecho, poder cuestionar instrumentos de gestión ambiental ha pasado porque hay impacto de los diversos recursos, quizás no hay la debida comunicación, los actores pertinentes y legitimados no están sobre la mesa, ¿no? En el momento oportuno que deben estar, y logramos pues que sean totalmente inviables los debidos proyectos que quizás puedan generar una mejora económica a nivel país, pero que lastimosamente nuestros hermanos que viven en el entorno no lo ven como una mejora, ¿no? Sino lo ven como un aspecto de tener un problema en la zona e impactos significativos que van en la línea de afectar su salud, de afectar sus actividades económicas y de no generar ningún tipo de progreso en la zona, ¿no? Ahí también entraría pues este aspecto del valor compartido que debemos de tener en cuenta, ¿no? El ganar. Sé que es muy difícil de ser creíble, pero hay proyectos que en sí generan una mejora en la calidad de vida y sostenibilidad en su entorno, tanto de influencia directa como indirecta. Entonces, creo que las instituciones, ¿no? El Estado, con sus diversos funcionarios, que sean los más idóneos, debe ser un Estado totalmente presente y debe tenerla, como se dice, clara respecto a los aspectos de índole ambiental que muchas veces son cuestionados por la población por desconocimiento, no necesariamente porque sean pues tal y como llega la información a ellos, ¿no? La magnitud de los diversos impactos y menos las medidas pues correctivas o de remediación que se puedan tomar, ¿no? En la zona son conocidas también por ellos. Entonces, una falta de transparencia quizás y una falta de legitimidad está haciendo de los diversos actores e idoneidad también está haciendo que caigamos al último en lo que es pues la conflictividad en su más alto nivel a nivel país, teniendo una variedad de normas, porque ustedes no se imaginan las tantas normas que tenemos a nivel sectorial en materia ambiental. En realidad somos un país que ha evolucionado bastante, ¿no? Desde los 90 que se inició esta evolución a nivel sectorial y luego ya fue tomando su curso a nivel del ente rector que es el MINAM desde el 2008 y con la Ley General del Ambiente del 2005 y luego con los organismos adscritos al Ministerio del Ambiente, ha ido tomando una mayor trascendencia, pero quizás aún nos falta mucho más, ¿no? Por ver para no poder llegar a este tipo de contextos que en realidad, como les digo, no nos hacen bien a nadie. Luego tenemos algunas conclusiones ya
sobre lo que hemos conversado, el derecho ambiental en el Perú se fundamenta para proteger, ¿no? Y conservar el medio ambiente y garantizar el futuro sostenible. Eso ya lo hemos dicho, y no solamente de nuestra generación, sino también de las futuras generaciones. Los casos relevantes presentados demuestran la importancia de aplicar los principios del derecho ambiental en la práctica y también esa necesidad de seguir fortaleciendo, porque todo es totalmente mejorable. Todos en la vida evolucionamos, tanto los seres humanos y, ¿por qué no?, las normas que nosotros mismos las creamos de acuerdo a las necesidades. Entonces, obviamente vamos a ir fortaleciéndolas, vamos a ir fortaleciendo nuestro marco legal, nuestro marco regulatorio también. Luego, la resolución de conflictos socioambientales y la promoción de este desarrollo sostenible requieren un enfoque interdisciplinario. Yo normalmente no trabajo con abogados, yo normalmente trabajo con, por ejemplo, economistas, antropólogos, ingenieros y demás disciplinas que ustedes puedan imaginarse, porque, como les vuelvo a repetir, el ámbito relacionado al derecho ambiental tiene tanto del aspecto técnico como del aspecto legal. Entonces, no somos enemigos los abogados y los ingenieros, por si acaso, que muchas veces puede tomarse así, ¿no? Tener de repente esta contraposición de opiniones para generar un informe y demás. No, nosotros llegamos a acoplar cada uno nuestra visión, nuestros conocimientos, y a generar el mejor trabajo posible de una manera interdisciplinaria y con la participación de los diversos actores, ¿no? Actores que estén legitimados para involucrarse, incluyendo pues el Estado, ¿no?, el sector privado y la sociedad civil. Luego tenemos que la transparencia, el monitoreo y la participación ciudadana son elementos clave que garantizan la efectividad del derecho ambiental en el Perú. Nosotros somos más, chicos, y esto puede sonar a un comercial, ¿no?, de una empresa de telefonía. Pero es cierto, nosotros somos más. Los ciudadanos somos más. La sociedad civil somos más dentro de este triángulo perfecto que es el Estado, la empresa y nosotros en sí como sociedad civil. Entonces está en nosotros el tener la debida participación ciudadana, que cuando se quiera aprobar una norma podamos generar nuestros comentarios debidos, hacer seguimiento, ¿no?, respecto a ello, por ejemplo, tener incidencia sobre nuestras opiniones, puntos de vista, ya sea a nivel local, regional o nacional, también con las diversas políticas que poco a poco quieren irse aprobando y que tienen un tiempo en el cual se dan en apertura a la población para que la población pueda ejercer, ¿no?, esta participación ciudadana a través de sus comentarios. Entonces yo los invito a que sea cada vez más pertinente este tipo de acciones que podamos realizar, y también pues garanticemos así, ¿no?, esa efectividad respecto a todo lo que involucra el derecho ambiental en el Perú, ¿no?, que cada vez sea más efectivo, que cada vez las normas sean menos dispersas, que cada vez haya más claridad y que cada vez logren ciertamente disuadir esta conducta transgresora que tiene el ser humano con el desarrollo de las diversas actividades con su entorno. Entonces, el monitoreo, la vigilancia, la participación activa va a ser un punto trascendental dentro del ámbito de las mejoras que se puedan dar a nivel del derecho ambiental. Yo ya he culminado con la presentación, ¿no?, y paso a sus preguntas, si tuvieran alguna. Muchas gracias por su atención. Bien, doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta clase tan importante sobre algunos casos emblemáticos y los principios del derecho ambiental establecidos en nuestra Ley General del Ambiente. Bien, colegas, tenemos algunas preguntas, profesora, que las leeremos. Igualmente los animamos, colegas, a que puedan levantar la manito y les habilitaremos el micrófono. Bien, nuestro colega Rodolfo plantea lo siguiente. En las expropiaciones por ampliación de aeropuerto que realiza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿infringe de alguna manera la Ley General del Ambiente, profesora? En las expropiaciones. Bueno, la expropiación es un derecho, ¿no?, reconocido, ¿no?, que con la finalidad del bienestar público, con la finalidad pública puede realizarse.
Ahora, se tendría que ver ahí qué afectaciones a nivel del entorno, los diversos ecosistemas que se encuentren y también las afectaciones sociales, ¿no? Tengan que tomarse en cuenta para poder, obviamente, contrarrestarse, ¿no? A través de las diversas acciones que se puedan tomar, ¿no? De reparación, de compensación también, económica también, porque tengo entendido que en la zona en específico con el proyecto se ha removido mucha gente, ¿no? De la zona donde vivía y ha pasado a estar en otra zona en específico y ha habido una compensación ahí de índole económico. Entonces se ha tenido que mapear muy bien el aspecto físico, biológico, social y claro que sí, cuando ya vemos esos aspectos, involucramos también ciertos instrumentos, ¿no? Que cuando se genera una actividad de tal trascendencia, tienen que ser aprobados por la autoridad sectorial y pues generar una debida vigilancia y fiscalización, ¿no? De que todas las medidas estén de acorde a ley. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Seguimos con las preguntas. Por ejemplo, nuestro colega Luis. Doctora, excelente ponencia. ¿Puede hablarse de responsabilidad civil por daño ambiental? De ser el caso, ¿cuáles son los efectos que estos producen sobre el sujeto agente? Sí puede hablarse de responsabilidad civil por daño ambiental, pero lastimosamente, en realidad los casos no han llegado a generar hasta el momento en conocimiento una sentencia, por ejemplo, indemnizatoria, ¿no? Es un ámbito todavía un poco con falta de, digamos, de resolución en nuestro marco, en nuestro entorno, ¿no? Nacional. Todavía falta mucho por desarrollar en el ámbito civil. Muchas veces se llegan a acuerdos antes de generar un proceso en sí. Y también entendamos que hay aspectos que se deben de contemplar, ¿no? Y que no son muy fáciles de poder probar. Por ejemplo, tenemos uno que es la causalidad, ¿no? El tipo también, el agente que contamina también, ¿no? La causa y efecto es lo más difícil de probar respecto a poder llegar a obtener una indemnización, que es lo que se busca en este ámbito de desarrollo del derecho, que es en materia civil, involucrada ya con los aspectos de índole ambiental. Entonces, ciertamente se deben de cumplir con esos aspectos, ¿no? Y la causalidad, la probanza en específico, es la que ha tenido mayores limitaciones para poder llegar a desarrollarse de una manera significativa en nuestro entorno legislativo a nivel nacional, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias. Tenemos a uno de nuestros colegas, Elda Machuca. A ver, colega, le escuchamos, le habilitamos el micrófono. Muchas gracias, doctora. Una excelente exposición. Yo aquí tengo una pregunta y agradecida con la respuesta. Me apasiona mucho lo que implica la función que debe cumplir el principio precautorio. Entonces, mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Existen algunos mecanismos que viabilicen o que instrumentalicen la aplicación del principio precautorio, por ejemplo, en aquellos delitos de minería ilegal? ¿Conocerá usted de pronto de alguna praxis a nivel fiscal, judicial, que haya implicado la aplicación de este principio precautorio justamente en este tipo de delito, doctora? Mira, muchas gracias por la pregunta y gracias por el comentario. En realidad, la problemática que tú comentas tiene mucho que ver con el principio de prevención y de responsabilidad ambiental en específico. Precautorio no, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en el precautorio hay dos aspectos que ya hemos determinado: la falta de certeza científica y el daño grave
e irreversible. Obviamente, en este tipo de situaciones, de casos que comentas, de problemáticas, sí hay un grave daño irreversible, pero no hay falta de certeza científica de que la propia actividad es la que genera este daño, ¿no? Cómo ellos realizan esta actividad y no solamente un daño al entorno, a los diversos ecosistemas, ¿no? A los diversos recursos, sino también un daño a la salud de las personas que se involucran con esta actividad. Entonces, vamos en la línea de la prevención. ¿Por qué? Porque, y justo lo escuchaba hace poco también, muchas veces estamos viendo, ¿no? Lastimosamente, que el Estado viene aperturando una y otra vez la ampliación, ¿no? De que se formalicen, de que supuestamente no son ilegales los que están queriéndose formalizar y que se siguen ampliando y ampliando. Llevamos 21 años en ampliación respecto a la formalización. Y esto, por ejemplo, va en la línea de cómo el Estado está, de alguna u otra manera, transgrediendo, ¿no? Este principio, ¿no? Porque nosotros deberíamos estar en la línea de poder, pues, obviamente, tomar todas las acciones necesarias, porque tenemos certeza de que el problema lo genera quien genera la actividad, con diferentes instrumentos, con diferentes tipos de acciones concretas que se toman. Entonces, ahí es falta del Estado respecto a este principio de no tener un sentido preventivo y que ya limite ciertamente esta actividad que es totalmente transgresora al medio y que afecta a la sostenibilidad y la calidad de vida de todas las personas. No solamente las que se involucran, sino en realidad todas las personas, porque no solamente estamos hablando de ese tipo de delitos de minería ilegal, sino de esos delitos que encima tienen otros delitos conexos que son totalmente un problema social, ¿no? Hay aspectos de tráfico de drogas, trata de personas, prostitución y demás aspectos que ya tienen otro componente, pero que están vinculados y son delitos conexos a este delito de la minería ilegal. Entonces, el precautorio no podría ser por un tema de que, digamos, no es que exista falta de certeza científica. Ahí en este caso sí sabemos qué es lo que está generando esta afectación. Bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Nos quedan algunas preguntas para poder acabar con la sesión del día de hoy. Pero nuestro colega Eduardo desea hablar con nosotros, así que le habilitamos el micrófono. Colega, ¿lo escuchamos? Muchas gracias, excelente la ponencia, doctora. Yo trabajo en Amazonas, en la actividad económica del café. La agricultura, el producto agrario, contribuye con un porcentaje importante en la generación del PBI. Sin embargo, los productores agrarios por acá en Amazonas y San Martín no tienen el apoyo por parte del gobierno. Ahí hay un abandono total. Entonces, esto permite que el productor agrario, básicamente en el café, al momento de despulpar el café, hacen lo que es más fácil, arrojar los desechos a los ríos, originando un daño ecológico tremendo. Cuando esta pulpa del café puede ser utilizada como compostera, pueden ser almacenados en espacios donde originen menos daño ecológico. Pues, ¿qué hacer frente a esta coyuntura? No sé, doctora, su opinión, por favor, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Antón. Gracias, de Amazonas, entonces. Por ahí, la tierra de mi papá, Chachapoyas. Bueno, muchas gracias por la intervención. En realidad, cada actividad productiva, cada actividad que genera algún impacto, sea significativo, sea moderado, sea leve, la autoridad lo categorizará como tal, tiene que tener un instrumento o un plan respecto a los aspectos ambientales. En este caso, según te he entendido, hay una problemática respecto a la disposición de residuos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de esta actividad de la agricultura, tienen un sector que tiene una Dirección General de Asuntos Ambientales y también tiene otras direcciones
que tienen diferentes planes, fichas, reglamentos, ¿no? Que están alineados a la 1278, que es el último reglamento de residuos sólidos, que ha salido al ámbito de actualización, ¿no? Por parte del MINAM, y que todos los otros sectores tienen que acoplarse a lo que se indica ahí en ese texto. Entonces, de hecho, tienen que tener alguna aprobación, algún mínimo respecto a directrices, ¿no? Y respecto a las declaraciones, fichas y demás instrumentos que deban de ellos llenar, resolver por generar la actividad. Porque ahí van a haber ciertos parámetros que dirán, bueno, si tú generas esta actividad y tienes tal movimiento respecto a los recursos y por ende tienes que disponer de tantos residuos, ya lo que podrías hacer es lo siguiente, ¿no? De repente ponerlos en una zona que pueda generar alguna alternativa como el compost, ¿no? Donde se pueda generar ese tipo de actividades que pueda hacer que tengas un compost y que al último también de ahí pueda generarse otro tipo de aporte económico, ¿no? Adicional. Entonces, lo que ahora se busca en esta línea, que justo lo comentas, es tener una economía circular, es tener el menor residuo posible, valorizar, ¿no? Hasta lo mínimo respecto a los recursos e impactar cada vez menos. Entonces, de hecho, no soy muy entendida más que cuando he asesorado para poder actualizar el reglamento del MIDAGRI, que justamente era un reglamento que tenía que ver con esta parte de residuos sólidos, y por eso te puedo comentar que hay ciertas fichas, ciertos planes que tiene que cumplir hasta los que generan una actividad que no genera pues quizás impactos significativos, pero sí leves, y disposiciones que inciten a que se pueda generar esta debida economía circular y que puedas al último impactar cada vez menos con los residuos que te quede de la actividad que desarrollas. Doctora, muchas gracias por su respuesta. Nos quedan solamente un par de preguntas, por ejemplo, de nuestro colega Kevin, que desea conversar con nosotros, así que le habilitamos el micrófono. Buenos días, doctora. Le saluda Apurímac, Abancay. No es respecto a minería, pero sí tengo una característica que yo tengo mi domicilio aquí en Abancay y paralelo a ello funciona una mecánica automotriz, donde realizan trabajos de pintura con aerosoles, chancado de lacta, soldadura y todo eso. Yo inicié primero un procedimiento administrativo con la Municipalidad de Fiscalización Ambiental. Realizaron, pero me respondieron de la municipalidad que no cuentan con el equipo técnico para hacer la medición de la contaminación del medio ambiente, pero sí contaminación sonora. Paralelo a eso, solicité también si la mecánica tiene sus evaluaciones de factores de riesgo, creo, ¿ves? En tema ambiental. Y paralelo a ello, en la fiscalía también, inicié previo a una constitución policial, una zonificación del lugar si realmente cumple con los parámetros. Mi pregunta, doctor, es la siguiente. ¿Cómo podría yo dar un medio probatorio respecto a la contaminación que se genera cerca a mi domicilio? Porque el uso de los aerosoles es muy tóxico. Acá todavía es una zona un poco cálida. Y no, la sugerencia de fiscalización ambiental me dice que no cuentan con el equipo para la medición de la contaminación ambiental. ¿Cómo podría tener yo para tener tal vez un medio probatorio? Una consulta. Esta denuncia ambiental que has hecho la municipalidad, ¿lo has hecho a través del SINADA o directamente a la municipalidad? Fui a la municipalidad a la sugerencia de fiscalización ambiental. Ya, lo que tienes que hacer es poner una denuncia a través del SINADA. SINADA, 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 que es el sistema de información de el ente, en este caso, que es OEFA, del cual depende, bueno, si bien las EFAs son, digamos, autónomas respecto a las medidas que tomen, dependen de la OEFA sobre todas las competencias que se dan a nivel local.
Entonces, cuando tú puedas, a través del internet, buscando SINADA, llenar la ficha de denuncia, va a haber una respuesta posible de la EFA. Si es que ya te la han dado, te van a responder respecto a esa línea, en donde tú puedes sugerir también que se generen los debidos monitoreos, porque tú lo que necesitas es comprobar. Justamente este tema de la causalidad de las que le hablaba a ustedes es lo más difícil. ¿Y cómo compruebas? Con los debidos monitoreos y los debidos instrumentos que se tengan. Ya, si no lo tiene la EFA, lo tendrá OEFA, de quien depende la EFA, pero de que tiene que hacerse cargo la entidad correspondiente sobre el sistema de fiscalización ambiental, el CINEFA, es ciertamente estas entidades, ¿no? Que definitivamente tienen que colaborar para poder solventar esa denuncia que tú, supongo que con prueba de imágenes, videos y demás, hayas podido ya sustentar a nivel de la municipalidad. Hazlo por el sistema y son sancionables los EFA, así que yo creo que ahí van a accionar mucho más rápido. Normalmente uno siempre debe ir a la par, tanto en la municipalidad como en el sistema. Entonces, ahí hasta el alcalde va a ir a visitarte si es posible. Lo sé por experiencia. Bien, doctora, muchas gracias. Nos queda una última pregunta para acabar con la clase del día de hoy. Por ejemplo, la que plantea nuestro colega Cristian. Profesora, si hubo daño por derrame de crudo hace 7 años y la comunidad no realizó acciones y por parte de la empresa tampoco se hizo cargo, y ahora la comunidad quiere realizar algún tipo de acción, ¿qué corresponde hacer frente a esto? Hubo daño hace 7 años. ¿Qué tipo de acción quieres tomar? Sería mi pregunta. Porque si hubo daño fue por una emergencia ambiental, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Lo que normalmente pasa, lastimosamente, cuando los ductos se rompen a nivel, por ejemplo, de crudo al sector hidrocarburos, ¿no? Ya lo que ahí tendrías que ver es el ámbito de la probanza, ¿no? Lastimosamente, si bien nosotros a nivel ambiental hablamos de daños reales y potenciales, creo que ahí el tema de la probanza sería un poco la debilidad para poder tener una sanción efectiva sobre las investigaciones que al último lleguen al autor de quién generó el daño, ¿no? Porque puede ser por insolvencia en infraestructura por parte de la empresa, o podría ser una emergencia ambiental que también se cataloga, pues, no solamente como los aspectos que tienen que ver con la acción humana, sino también con aspectos naturales que puedan surgir. Entonces, tenemos que de repente un poquito retroceder y ver si es que ha habido alguna comunicación a la autoridad OEFA mediante algún reporte, ¿no? Reporte preliminar, reporte final que se haya dado, porque las emergencias ambientales tienen que ser reportadas, ¿no? A la autoridad, en este caso a OEFA. Entonces, quizás por ahí podrías buscar el ámbito de la probanza y poder ahí ver qué acciones tomas de acuerdo a lo que tú desees generar, ¿no? Si es una indemnización, si es una sanción solamente administrativa, si ha habido una afectación directa a la vida en el ámbito penal, pero la probanza es muy importante. Bien, doctora, muchas gracias por contestar las preguntas de nuestros colegas. De no haber alguna adicional, solicitamos gentilmente a usted, profesora. Bueno, acá nos queda una pregunta pendiente de nuestro colega Kevin, la última, sobre la medición de la contaminación ambiental. La Gerencia de Fiscalización Ambiental a veces no cuenta con el instrumento de medición. ¿Cómo se podría hacer al respecto, profesora? Por eso, ahí tienes que hacer tu denuncia ante el SINADA y ellos se van a solventar a través de los instrumentos, a la instrumentaria que pueda aportar el ente rector, que es OEFA, a las EFAs para poder solventar los aspectos de tu denuncia y poder tener la probanza necesaria, ¿no?
Bien, doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y contestar las preguntas de nuestros colegas. Entonces, solicitamos gentilmente a usted algunas palabras finales para dar el cierre de la clase del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto que les haya gustado la clase. En realidad, ahora mismo no estoy tan bien de salud, pero sin embargo, he querido estar cumpliendo con el compromiso que muy gentilmente ha generado como apertura LP Derecho, ¿no? Espero que no sea la última vez que nos veamos. Y en realidad, a todos los que están interesados pues, en la rama del derecho ambiental, tengan todas las puertas y la apertura de todo el aspecto académico y también de experiencia que yo pueda de alguna otra manera aportarles a cada uno, ¿no? A mí me pueden buscar como Natalie Torres López en LinkedIn o también como Natalie Torres López, consultor legal socioambiental. Y pues por ahí, por medio de LinkedIn, por medio del Facebook, podemos tener una relación más directa. Doctora, Gracias. también uno de los comentarios les ha solicitado su correo para algún tipo de consulta. No sé si quizás puede Claro, brindarlo. mi correo es Natalie, Nataly.Lopez con Z, @gmail.com. ¿No? Tengo una consultora, entonces muy aparte de los temas académicos, cuando ustedes quieran, puedo aportar en lo que ustedes deseen. Estoy para servirlos. Gracias.